Hola a todos, bienvenidos. Hoy les tengo un diálogo que nos pondrá a todos a reflexionar sobre lo que es la dura vida de las calles. Tenemos a un exconvicto, alguien que delinquió y llegó a la cárcel 2 veces, incluso por los cargos de homicidio, hurto y también concierto para delinquir. Él es Nalo Enrique Quirós Ríos y hoy quiere compartir con nosotros su testimonio para no solamente contarnos lo que tuvo que vivir, qué lo llevó a delinquir, sino también la reflexión que queda después de esa vida que tuvo que vivir y hoy lo tiene en otra situación frente a su familia, frente a sus amigos y frente a la sociedad. Nalo, me encanta saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene usted? 52. 52 años. Sí, señor. Óigame, ¿qué lo llevó a usted a delinquir? Pues la verdad, la pobreza, las necesidades y de pronto también por mi inocencia, por querer sobresalir de una buena manera, pero pues, la verdad estaba perdido y no sabía era por dónde me estaba metiendo y no sabes en los problemas tan grandes que me metí por debido a ponerme a delinquir y a hacer cosas malas que trajeron nada bueno, solo problemas y dificultades. ¿En dónde creció usted? ¿De qué zona? ¿En qué ciudad? Yo soy nacido en Itagüí, Antioquia, el 26 de enero de 1971 y soy nacido y criado acá y la verdad es que pues por mis errores, todo lo que me ha pasado, pues por la mala cabeza y por las malas decisiones. ¿Cuándo cometió el primer delito? ¿Qué fue lo que lo empujó y lo llevó a meterse en ese mundo tan duro y tan, bueno, Mira, tan- le voy a contar algo, que es que, por ejemplo, yo fui futbolista, yo estaba en una escuela de fútbol cuando empecé a delinquir, pues me dejé llevar por las malas amistades y la verdad, mi primer delito fue en el año 1989, fue por porte ilegal de armas. ¿Cuántos años tenía? Tenía 17. ¿Y por qué resultó usted con un arma? ¿Qué lo llevó a eso? Por eso le digo, las malas amistades y me dejé deslumbrar por las cosas malas y como ellos mantenían platica, mantenían armas, carros, motos y las chicas y eran populares y la verdad, pues yo en ese tiempo jugaba en las ligas aquí a nivel de Antioquia y yo llegué a ascenso mayores y yo ya facturaba, yo ya recibía 36.000 pesos de cuenta del fútbol, Ya. pero entonces no tenía tanta popularidad como los otros pelados con los malitos y me puse a juntarme con ellos y me dejé llevar y una vez me pasaron un arma y me cogieron con esa arma y ahí me tocó y ahí perdí la línea que llevaba. ¿Qué arma era? Era una pistola 25. ¿Y usted por qué llegó a esa arma? ¿Qué- ¿Por qué? Por eso le digo, por los amiguitos y porque Está quería claro, sobre. está claro que fue por los amigos, pero digamos, ¿cuál era el objetivo de tener usted esa arma? ¿Qué se Ah, proponían? para robarle a la gente, para delinquir. Yo me dejé pues inducir por los compañeros, por los amiguitos y empecé a robar y a hacer cosas indebidas. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? En ese tiempo éramos por ahí unos seis amiguitos que estábamos empezando, porque es que, por ejemplo, a nosotros nos tocó el tiempo en que era solo cuchillo y machete y ya a nosotros nos tocó el tiempo de los, de los fierros, como nosotros decimos, de las armas. Ujú. Y esa arma que le dieron, se la dieron sus amigos. Sí, señor. Y
¿había que cumplir con algún tipo de requisito, con alguna condición, regla para ser parte de esa pandilla? Pues claro, tenías que probar y tenías que mostrar de que si eras capaz de robar y estallar los fierros o hacer lo que fuera por delinquir o por ganar hacer el robo. ¿Y usted cómo logró probar eso? Que tenía la condición para poder robar, delinquir y probarle a sus cómplices y compinches que tenía todas las condiciones para ser delincuente. Pues cómo lo hice, probando con hechos y con, sí, haciendo las cosas, no hablando, sino que yo iba y hacía las cosas, Pero ¿qué tipo de cosas? Hacía. robar. ¿Cuál fue la prueba reina donde ellos realmente le dijeron, eres bienvenido a ser parte de este grupo delincuencial? Por ejemplo, que a los carros surtidores que iban y surtían en el barrio, por ahí en los barrios, y que yo iba y los cogía y les quitaba la plata y veían que yo sí, que yo era el que frenteaba y que daba la cara y que ponía el pecho, como se dice. ¿Ya tenía el arma? Ellos la tenían, yo no tenía armas, pero entonces como ellos lo tenían, ellos me lo prestaban, ellos pasaban los fierros. Pero para probar finura, como se diría en ese mundo delincuencial, usted tuvo que usar arma. Inicialmente, su primer atraco, ¿cuál fue? A unos surtidores de cerveza y a los de la gaseosa, ¿Cómo porque los, cómo los intimidó y amenazó para que ellos le dieran el dinero o que él le robó? pues llegué y les dije y les esgrimí el arma y les dije que me entregaran todo y les tocó entregarme en todo porque pues yo en ese tiempo pues si a mí no me entregaban nada pues yo era tan inocente que si me tocaba disparar o accionar el arma yo lo accionaba. Pero entonces gracias a Dios casi en todas las oportunidades no me tocó utilizar porque yo no iba con esa intención de lastimarlos o de matarlos, porque pues, llegaron momentos en que sí llegó a pasar eso y se hizo, pero entonces para mí no es un orgullo, a mí me da esa pena, la verdad, qué vergüenza uno pues por lo que tocó, pero a mí me tocó. Nalo, pero ¿se acuerda del rostro, de la escena, del momento de esos primeros asaltos y robos a mano armada? ¿Usted tiene todavía en la cabeza esas escenas? Claro, sí, señor. ¿La podría describir, por ejemplo, alguna de ellas? Cómo llegaba pues y cómo les quitaba las pertenencias a las personas. Pues yo me les arrimaba muy decentemente, pues, y ya cuando de pronto ellos me daban, se descuidaban, yo sacaba el arma y les decía que me tenían que entregar todo y pues uno veía pues el susto de ellos y viendo pues que uno con el arma en la mano esgrimiendo y con el, pues pues como se dice, uno llegaba anestesiando para que creyeran que sí era verdad. ¿Y qué es llegar anestesiando? Anestesiando, por ejemplo, pegándole un cachazo o, o esgrimiendo y hablándole duro, con terror, para Y, que ellos hicieran. y eso es fundamental cuando se roba, anestesiar. Pues no es fundamental, pero sí pues tranquiliza mucho la gente y los intimida bastante. Y entonces imagina que llegue a usted una persona a robarlo y con un arma o un cuchillo y que le pega a usted un cachazo, que llegue de una vez accionándolo, pues usted no, yo creo que la va a pensar dos veces para no hacer lo que le pidan. ¿Cuál es el lenguaje que debe utilizar un asaltante para, según usted, anestesiar a la víctima y atemorizarlo? Pues cuál es llegar bien grosero y como le digo, golpeándolo, intimidándolo de una vez. La verdad es que
para mí, pues a mí me tocó vivir todas estas cosas, pero la verdad es que son cosas que para mí, pues no es un orgullo de contarlo, de decirlo, porque Ujú. me tocó duro, pero entonces ¿Usted viví conocía a alguno de las víctimas? ¿Alguna vez se encontró con alguien que pudo ser, que usted lo identificó? de los que haya robado. Sí. Sí, señor. ¿Y cómo fue? Pero entonces la verdad, pues a uno solo le he podido pedir disculpas y le he podido pedir perdón, como Pero se cuando dice. lo robó, cuando lo asaltó, ¿usted sabía que era su conocido o no tenía ni la menor idea? O sea, yo la verdad, yo no lo conocía. El que lo conocía era el compañero que fue conmigo en Flor del Hurto. Y Y él trabajaba en un molino de esos en una fábrica de molinos donde empacan arroz, maíz y muchas cosas. Y entonces él era el que hacía, él era como el mensajero. Y él era el que hacía, el que reclamaba y llevaba giros, plata o la nómina de la fábrica y una vez lo cogimos y le quitamos la nómina de la fábrica. ¿cuánto le quitaron? En ese tiempo, eso fue que en el 89 casi en el 90 Ujú. le quitamos que eran como 900.000 pesos en ese tiempo. Uf, o sea, era bastante dinero, Pues era plática buena, sí. claro. Óigame, y cuando usted lo vio y supo que era un conocido suyo, ¿recuerda lo que se le pasó por la cabeza? O sea, en el momento que lo robé, Sí. como le digo, yo no lo conocía, el que lo conocía era el compañero que fue conmigo, el que fue conmigo a hacer el hurto, el robo. Ujú. ¿Y qué hicieron con esos 900.000 pesos de esa época? ¿Qué hicimos? Pues nosotros, la verdad, pues yo ya en ese tiempo empecé a consumir drogas y la verdad es que nosotros, por ejemplo, cuando, pues más que todo era para el gusto de nosotros, para las drogas, para las fiestas y para darnos gusto en lo que a nosotros nos gustaba. ¿Qué tipo de drogas consumían? ¿Qué compraban? Yo empecé con marihuana, pero yo consumí cualquier clase de droga. Yo estuve metido con el bazuco 11 años y te cuento que esa fue la droga como más que me llevó al fondo, a tocar piso, como se dice, Ujú. que a mí ya no me importaba nada ni nadie. ¿Cuántos atracos ¿Cuántos atracos? de Uy, esa yo no, primera etapa? Sí. no, a mí se me perdió la cuenta de tantos robos. ¿Cada cuánto tenían que robar? Pues no teníamos que robar porque pues la verdad es que pues no había como, porque la verdad los muchachos que me enseñaron y todo eso, ellos vieron que yo era muy dentrón y que yo era mero loco y que yo era probón como se dice y me fueron cogiendo respeto y antes en poquito tiempo yo fui el que cogí la comandancia, yo fui el que cogí el mando de esa banda. Ujú. Eh, ¿Cómo le enseñaron a usted a robar y a ser delincuente? ¿A mí quién me enseñó? Sí. En paz descanse, dos compañeros que ya fallecieron, que murieron, pero ellos no, pues ellos no me obligaron ellos se inscribieron mucho, pero entonces ellos pues, no me forzaron a mí a hacer las cosas. Yo viendo pues la necesidad, la pobreza en que vivíamos, pues decidí de pronto conseguir y vivir con la vida fácil. Sí. ¿Cómo llegó usted a ser el líder de la banda tan rápido? Como le digo, porque yo era de los que frenteaba, yo era el que punteaba, yo siempre trataba de siempre encabezar y mostrar que yo era el que probaba y que no comía de nada, como se dice. ¿Y cómo se le enseña a alguien a delinquir? ¿Por qué usted fue adiestrado ahí? ¿Y cómo es ese proceso? Pues la verdad, pues ese proceso, pues ya eso va en uno mismo, porque la verdad, pues
y en ese tiempo, por el solo hecho de usted ser drogadito, de ser vicioso, usted era objetivo militar de algunos grupos, de algunas eh, entidades que hacían limpiezas sociales en ese tiempo. Nosotros, por el solo hecho de ser ladrones o ser delincuentes y ser viciosos, nosotros éramos perseguidos y si nos veían por allá, nosotros nos daban, nos boleaban, como se dice. ¿Se enfrentó alguna vez con las autoridades? Sí, muchas veces con policía, con ejército, con los agentes en ese día que estaban el DO, el F2. Ujú. ¿Usted en ese enfrentamiento hirió a alguno de estos oficiales o Sí, no? señor, en varias oportunidades. Después de estar delinquiendo, ¿cuándo lo capturan? Pues como le digo, el primero fue en el 89 por la pistola. O sea, lo vienen capturando realmente 17 años después, ¿sí? Pues en el 89 fue el 17, primer, 18 años. todavía tenía 17, no había cumplido los 18. Lo detienen. ¿En qué circunstancias es capturado? ¿Lo recuerda? ¿Podría contarme? La primera vez, Sí. sí, me cogieron con el arma, una requisa y yo me les alcancé a volar y siempre me alcanzaron a capturar porque me dieron alcance en otro lado y me alcanzaron a capturar y estuve 15 días acá en Itagüí y 15 días en Bellavista. O sea, duró un mes detenido a duras penas por el porte ilegal de armas. Y en ese tiempo y como era primera vez y todavía no había cumplido los 18 y entonces salí rápido y como acepté cargos y todo eso. Su familia, ¿qué le decía? Su mamá. No, ellos no sabían. Mi casa, la verdad, eran gente muy humilde, con buenos valores, con buenos principios y apenas ellos vieron que yo estaba llevando plata, que era mala vida, que era robada, ellos no me volvieron a recibir nada. A mí me tocó irme de la casa. Sus papás y cómo estaba integrada su familia. ¿Cuántos hacían parte de la familia? Nosotros éramos 10 hombres y una mujer. Éramos 13 con mi papá y mi mamá. ¿Y ellos qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿En qué trabajaban? Mi papá era un obrero, una persona trabajadora, honesta, y mi mamá era una ama de casa, que mis respetos, que una señora de muy buenos valores y todo eso lo que me inculcaron es que ahora es que lo estoy utilizando, porque yo me desorienté y no me dejé guiar y la verdad viví experiencias por mis malas decisiones. Claro. Eh, ¿Usted, cuando es detenido, va a la cárcel o fue a una unidad de reacción inmediata o estuvo ya en prisión? ¿Fue condenado o no? No, primero usted tiene que pasar por los calabozos en una inspección o allá en el comando de policía. Luego de ahí te mandan para la cárcel o, por ejemplo, en ese tiempo, primero estuve en el calabozo y después me mandaron para la cárcel y de ahí me mandaron para Bellavista. ¿Y cómo fue su experiencia allá? Uy, perdura, porque la verdad, ahí en esa cárcel de Itagüí habían dos patios que eran patios malísimos y que era el uno y el dos. Ya me metieron en el uno. Y, y yo de entrada, cuando entro, me recibieron un vecino y un amigo de él que me conocían y ya sabían pues que yo ya era de esa banda de ahí, entonces mucho respeto y me recibieron y me dijeron, va, las chanclitas, vaya a baños y tal, y yo me fui a bañar y puse la ropa por allá y cuando salí se me habían llevado los zapatos. ¿Y cuál fue su reacción?
¿Cuál reacción? Yo me enojé con los dos muchachos que me tenían que responder por él, entonces les dije que o cómo es la vuelta, pues, o hablemos con el man que lleva la vuelta aquí, que o sea, a mí me tiene que aparecer, yo me paro por lo mío y me tocó pararme por esos zapatos, ¿Y sí, se los devolvieron? me los devolvieron y me tocó pelear con el que los robó. ¿Y en qué terminó la pelea? Pues alcanzaron, no alcanzamos a hacer nada y se metió la guardia, pues, y hubo pues la calentura ahí dándonos, haciéndonos los lances ahí y la verdad que no pudimos hacer nada porque se metió la guardia, entonces nos tocó guardar y hacernos Ujú. los locos, ¿Y como se dice. los lances eran que solo puños? No, no, con cuchillo. No, a mí me pasaron cuchillo porque yo no, yo entré pues sin nada y el que manejaba el patio me mandó, me pasaron un cuchillo y el otro man sí tenía y a mí me tocó pararme. Ya. ¿Y cuánto duró usted ahí detenido? Ahí Capturado. ahí en ese patio duré 15 días y ahí me mandaron para Bellavista. Y en Bellavista, ¿cómo fue la relación con los otros presos? ¿Cómo se En gana uno el Bellavista, respeto ahí? no, le cuento que iba bien recomendado, entonces me recibieron, entonces yo llegué y me acomodaron por allá en un camarote y yo ya no salía y me dediqué fue a fumar marihuana allá y yo mantenía era fumando marihuana y yo no salía casi de allá, yo no salía sino a la contada. Ya. ¿Cuánto duró allá, en Bellavista? Otros 15 días. ¿Y en qué momento recupera la libertad y en qué condiciones? Pues la verdad, yo estaba, como le digo, fumando marihuana cuando me llamaron que la notificación y me tocó que bajar a lo que es por allá donde le dan a uno las notificaciones y era la libertad y pues salí, pues ya la verdad salí con otra mentalidad y a seguir jodiendo porque la verdad ahí fue que me metí yo más en la delincuencia y en las cosas malas. ¿Y por qué dice que con otra mentalidad? Es decir, la cárcel no resocializa, sino que por el contrario es una especie de universidad del crimen. Le cuento, Juan Diego, que es que en ese tiempo, dentro de las cárceles, en ese tiempo mandaban era los internos. En ese tiempo la guardia no tenía control sobre los internos adentro. El control de ellos era nada más, sino a entrar a contar, a sacar el herido o el muerto, o para sacarlo a uno para comer, porque ya en ese tiempo era la ley del silencio y adentro de los penales mandaran los internos. Ujú. Y entonces usted sale con otra mentalidad, dice usted, mucho más agresiva, violenta, Sí, y sale señor. Sí. y vuelve a Ahí delinquir. salgo a delinquir y el próximo delito que hice fue un homicidio. O Y sea, podría contarnos eso? ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio eso? Si quiere Pues contarnos. no, es que a nosotros teníamos al señor, ya lo teníamos pues pisteado y ya hacíamos tiempo que le teníamos seguimiento, porque nosotros apenas estamos consiguiendo armas, nosotros no, todavía no teníamos armas pues así como nosotros teníamos, era esos trabucos que se llaman de tiempo, armas de un solo tiro o empezamos con una changón de 2 cañones y entonces ese señor tenía un 38 y él siempre lo mantenía en el, Pero, en, en una cartuchera en el pie, él se ponía esa arma en el pie. Nosotros ya lo teníamos y una vez nos decidimos un compañero y yo y fuimos por ese señor a quitarle esa arma y él también mantenía una cadena y nosotros íbamos por ese fierro y por la cadena. Y ese día ni la cadena ni el fierro tenía el señor. Y ese señor se nos enfrentó y el compañero accionó el arma de una vez, lo lesionó y una vez con eso tuvo. Y yo el mero, de la mera de la línea que tenía también, yo también hice un disparo y
también le metí otro balazo, pues ya el señor estaba muerto. Y Ya. yo busqué y busqué, pues, el fierro y la cadena, y por ningún lado. Entonces le dije al muchacho, al compañero, que nos fuéramos, que ya esa era caliente, y más con ese señor ahí ya muerto. Entonces ¿Eso fue, salimos. eso fue en Itagüí también? Sí, señor. ¿Y usted conocía al señor? Sí, señor. ¿Le venían, dice usted, haciendo el seguimiento desde hace cuánto tiempo? Nosotros le hicimos seguimiento mucho tiempo, por ahí casi un año. Un año. Sí, Y solamente por robarle un arma y la cadena de oro. pero ese día el señor ni tenía la cadena ni tenía el fierro. Ya. ¿Y usted fue capturado ahí mismo? No, señor, después. Ustedes huyeron y ¿al cuánto tiempo se produjo la captura? A mí me capturaron por ahí a los 2 meses del homicidio del señor, y a mí me cogieron con un hermano, con el hermano con que yo hice el robo. Y entonces dimos una buena versión y nos creyeron, y nos dieron libertad por ese homicidio. Es decir, usted, a pesar de que ni se pudo quedar con el arma, ni se pudo quedar con la cadena de ese señor y terminaron matándolo, después de eso queda libre porque dio una versión. ¿Qué dijo a las autoridades? ¿Cuál fue su coartada? Pues la cuarta fue con el hermano con el que hice la vuelta. Entonces, ¿Pero qué eh, dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál le fue? dijimos que nosotros no habíamos sido, que pues mentiras, que íbamos a decir, puras mentiras. ¿Y, y el fiscal se lo creyó? ¿Se lo tragó? Sí, señor. Y fuera de eso, como habían testigos y había gente que también atestiguó, y también, pues, no fue que le colaborara a uno. ¿Ustedes le pagaron, compraron esos testigos? No, no, señor, nunca. Eso sí, nunca me gustó ya amedrentar a nadie, ni me gustó tampoco No, pero los digo los que atestiguaron que, dice usted, hubo personas que atestiguaron a su favor. Esas personas que recibieron a cambio de no decir la verdad, porque pues evidentemente usted sí fue uno de los que pero cometió ese delito. en sí, ellos no sabían si era verdad o no que nosotros habíamos estado en el. Porque Bueno, eso ese es de los pocos robos que yo llegué a hacer disfrazado o con la cara tapada, porque a mí siempre me gusta hacer las cosas así con la cara destapada. A mí no me gusta ponerme máscaras o disfraces, pero ese día sí nos pusimos, sí nos enmascaramos y nos protegimos la identidad. es decir, ¿y usted purgó condena por ese delito, por ese homicidio o no? Nunca. No, señor. Yo estuve como un mes también por ese caso. Y le cuento que es que ese día ese señor no tenía ni el revólver ni la cadena, pero sí tenía un dinero que la verdad con eso fue que compramos un poco de armas. Ya. ¿El señor a qué se dedicaba? El señor tenía una fábrica. ¿Y la familia? ¿Usted pensó en eso? Pues yo de la familia, la verdad no, muy poco sé de ellos, pero el señor sí era un señor emprendedor con una fábrica, y adinerado, era una persona adinerada. La familia nunca supo que usted fue el asesino. La verdad, yo creo que no. Ya. ¿Y se sabe el nombre de la víctima? ¿Usted lo sabe? Claro, sí, señor. ¿Y se atreve a decirlo o prefiere no hacerlo? No, yo prefiero no hacerlo. Ya. Después de eso, siguen ustedes, vuelve a recobrar la libertad por una falla de la justicia y siguió delinquiendo. Sí, señor. Yo delinquí hasta el año 1996, que fue una condena, que ahí fue donde pagué varios homicidios, y ahí fue donde me cogieron por concierto para delinquir.
y jefe de banda. ¿Cuántos homicidios? Pues yo en ese tiempo estuve como por 4 homicidios y en Y, ese tiempo las condenas, los homicidios eran de 40 a 60. ¿Pero fue un caso fueron casos de sicariato o fueron también? No, 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 a mí eso es otro caso que a mí no me gustaba matar a nadie por plata, no, yo sicario no fui, yo la verdad, pues a mí me tocó a veces llegar y matar a alguien, pero yo no mataba a nadie por plata. Bueno, pero estaba robando. Ah, no, sí, Y pues sí, eso también es hacerlo por plata, ¿o no? pues la verdad, yo no, pues ese caso que te estoy comentando, ese primero, es de los escasitos, pues que tocó hacerlo y eso porque lo hizo fue el compañero, yo no fui el que lo hice. Yo Pero estaba en los con, otros cuatro que dice y confiesa, también cometió homicidios. Pues, ¿usted accionó el arma? ¿Usted fue el que disparó? ¿cuándo? Dice que hubo otros cuatro homicidios, ¿verdad? Ah, no, pero esos homicidios sí fueron ya por guerras, por cosas que sí personales y que si yo no lo hacían, ellos lo hacían con uno, entonces a mí me tocaba defenderme. ¿Y en qué circunstancias tuvo que defenderse y matar a su enemigo? ¿Cuál era la disputa? ¿Por qué estaban en esa guerra? Porque de pronto, pues habían algunos compañeros o algunos miembros de la organización que hacían cosas mal hechas y robaban y extorsionaban y entonces eso lo hacían bajo o sea, a ellos a mí, yo a ellos no los mandaba, pero entonces ellos lo hacían, entonces a mí a veces me tocaba jalarle las orejas y cuadrar eso porque a mí no me gusta ni extorsionar ni estar matando y la gente así por matar. O sea, ¿usted terminó ajusticiando a algunos de su propia banda? Pues sí, la verdad sí. ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Puede darnos el nombre? La banda de los Piñas, la banda de la Hortensia, de Frugal, tenía varias. ¿Y cuántos ajustició? No, no, no justicia, sino uno nomás. Yo la verdad no tuve que llegar a esos extremos porque yo me gané el respeto y la verdad, pues, habían locos que sí hacían esas cosas y trabajaban con el sicariato, pero la verdad que sí me gané el respeto de ellos y no tuve que llegar a esos extremos tampoco. Y los otros tres homicidios, entonces, ¿en qué circunstancias se dieron? Si no fueron ajusticiamientos. Por ejemplo, vea, uno de los casos era de doble homicidio, pero yo en ese caso yo no estuve. A mí me llamaron y todo para que fuera y todo, pero yo vivía en Manrique en ese tiempo porque yo andaba muy caliente y tenía orden de captura y a mí me tocó irme para allá y me abrí para Manrique. Y te cuento que a mí me llamaron para que viniera ese día a justiciar a los dos muchachos porque eso era una guerra que había tremenda en ese tiempo y a mí me llamaron y yo no quise venir por lo que de pronto había mucha gente que iba a hacer la vuelta, entonces yo no, pues tanta gente que hay ahí, ¿a qué me voy a disponer yo con las armas para irme hasta por allá? Hágale y pues todo bien y les di la luz verde para que hicieran la vuelta porque pues a mí también me copiaban y yo era pues una persona que ingería bastante y que me hacían caso a lo que yo dijera. Ujú. ¿Usted tenía un alias? ¿Tenía qué? ¿Un alias, un apodo? ¿Lo llamaban de alguna forma? A lo negro, Nalo Negro. sí, ¿Y a qué señor. se atribuía el alias? ¿Por qué le decían así? Por mi textura, pues, porque yo la verdad no he conocido pues otro nombre así con Nalo, pero yo tenía un primo que se llamaba también igual que yo. Ujú. Entonces, él era más blanquito y yo era más negrito, entonces a mí me decían Nalo negro y Nalo mono. Pero usted termina en la cárcel
por el delito de homicidio o no? Pues en el 96, que duré hasta el 2007, que fueron 11 años físicos que pagué, fue homicidio lo que yo pagué. ¿Y por cuántas personas fue esa condena que usted mató? Fueron 33 años. 33 años. ¿Y cuántas personas usted puede reconocer que realmente asesinó? Pues la verdad, yo pues, no te puedo dar una cifra, pues porque la verdad hay partes donde uno llegaba y, por ejemplo, a nosotros nos tocó muchos enfrentamientos con la milicia y con la milicia, como ellos a mí me mataron varios amiguitos y Sí. varios hermanitos. Ujú. Yo que todo el que fuera miliciano en ese tiempo, pues si yo, a mí me decían y yo me daba cuenta que si era miliciano, yo buscaba cómo reventarlo. Mm. Pero ¿por cuántos fue condenado? ¿Por cuántas? Es decir, remitámonos entonces a la sentencia, a la condena. Bueno, ¿Cuántas por ejemplo, personas por el delito de homicidio? bueno, las 2 que yo le estoy diciendo que yo no estuve, pero entonces tenía otros casos que sí había estado, pero a mí me dieron libertad por eso y por los que me condenaron, yo hice una acumulación jurídica de penas y también con la dosificación, con la negociación de los paramilitares en ese tiempo, a nosotros nos dieron una rebaja del 10%. Ya. Estuvo 11 años. La, Esa vez, la condena era de 33. sí, ¿Solo por homicidio? por homicidios. Ujú. ¿Y en qué cárcel estuvo? O ¿Ah? sea, porque es que a mí me habían condenado por porte ilegal, por Sí. hurto, ¿Ya nos por contó esa parte? entonces yo acumulé todos esos Ah, procesos. ya. Ah, ya le entiendo. Ya le entiendo. O sea, por Todas las hurto, ¿no? todas las condenas que yo tenía, yo las junté porque yo pedía la acumulación y siempre me decían que no era viable porque a ellos les tocaba muy duro para recoger todos los procesos. Entonces yo mismo dentro de la cárcel con alguna persona que sabía, yo mandé a pedir todos los procesos, yo recogí todos los procesos y los mandé ya a un solo juzgado, que eso fue en La Dorada, Caldas, y allá me dieron la acumulación jurídica de penas. Ujú. Pero usted, naturalmente, conoció o tuvo contacto o vio a los familiares de esas personas a las que usted asesinó. Pues sí, por ejemplo, en las audiencias, en algunos, cuando me estaban juzgando en algunas ocasiones, claro, tuve que ver y compartir con ellos algunos momentos. ¿Y qué recuerda de eso? ¿No se arrepentía? ¿No? ¿No? Claro que sí, porque es que la verdad, a pesar de que yo me he equivocado y que busqué el lado malo, yo también tenía mis buenas, mis buenas bases de las enseñanzas que me enseñaron mis padres y te cuento pues que fue muy disciplinado y fueron valores que nos inculcaron, que yo no los utilicé en un tiempo, pero que ya los estoy utilizando y que son parte de mi vida ya de la buena enseñanza que ellos me dejaron. Y tras sus 11 años físicos, tras los muros de una prisión, ¿cómo fue su experiencia allí? 11 años de su vida. Allá siguió en las mismas, delinquiendo, enfrentándose a los otros prisioneros, No, braviando, como dice.